Bueno, pues un poquito esto es el esquema de color y cómo se maneja en cuanto a cambio de colores. Hemos hablado solo de cambio de color porque, bueno, porque me he metido solo en esta columna, pero quiero que notemos que podríamos elegir que no le quiero un relleno uniforme, que quiero una retícula de un, vamos, como veis en la vista previa, pues en vez de un color sólido y todo plano, ¿no? Me haría una cuadrícula en diagonal a 45 grados. Bien, o sea que podemos elegir. No tenemos todos los que tiene, bueno, sí, tenemos todos los patrones de diseño que tiene el programa, ¿vale? Así está. ¿No? Estos son los esquemas de color que deberíamos saber usar. Y ya que estamos aquí, vamos a hablar un poquito también de etiquetas, ¿no? Las etiquetas, por la plantilla de proyecto que tenemos, nos viene dado una serie de muros, una serie de puertas, ventanas cargadas, y también nos viene, en este caso, en la plantilla que yo he arrancado, pues nos viene esta etiqueta. Si yo quisiese cambiarla, bien, si la selecciono puedo editar familia, que tengo aquí arriba, y me lleva a una familia anotativa. Esto es lo que tenemos que saber usar. Lo mismo que con las carátulas, cuando uno personaliza su carátula, pues me lleva a un sitio parecido. Me dice en entrada, que es una de las más importantes, parámetro de categoría de familia, qué es lo que es una etiqueta de habitación, ¿vale? Ahí no deberíamos cambiarlo en este caso, pero si fuera menester sí. Y luego el tema es que, bueno, pues si yo quiero el 101 es una etiqueta, no hay que cambiar el 101 como lo que escribe, él siempre va a devolver el número de habitación. Bien, es una información que él tiene. Lo que sí que puedo cambiar es el tipo de letra. Si yo me vengo a texto de etiqueta y edito, en vez del Arial, puedo coger la Century Gothic, por ejemplo, y así vamos cambiando alguna cosa. El fondo está opaco. Voy a mantener el fondo opaco en el número, pero en el nombre no, a lo mejor. Le voy a poner de un color marrón o granate. Vamos a ponerle granate. Así vemos cambios, porque si no, bien. En el nombre, edito tipo, pues si ya he cogido esta fuente, pues voy a seguir con esta Century Gothic, le voy a poner transparente esta vez, así vemos ese concepto. Le voy a dejar en negro pero sin subrayar, que ahora mismo estaba subrayado. Y los metros cuadrados, edito tipo, los vamos a poner también en este color granate, los vamos a poner transparentes y también en Century Gothic. Y no los quiero con cursiva, por ejemplo. ¿Vale? Si yo cargo en proyecto, sigo en casa rota. Si sobreescribo, fijaros que de la que hemos partido siempre tenía todos los textos opacos, ahora va a tener unos y otros no. Le digo que me sobreescriba la versión y cambie los parámetros. Y bueno, pues vemos que ha cambiado el tipo de letra. Bueno, pues un manejo de esto de etiquetas deberíamos de tener. Bien, vamos a pasar entonces a otro tema de los 5 puntos que teníamos. Pues vamos a tener que manejar bien pues, todo lo que son crear muros, cortinas, muros apilados, familias externas, crear y modificar las que hay o crear una nueva. Eso lleva un manejo de lo que son plantillas de familia. Y bueno, también tenemos que tener claro cuáles son in situ y cuál no. Había yo elegido este fichero para comentaros pues un poquito todo lo que lleva por ejemplo, ¿no? Aquí para hacer este proyecto hicimos una luz ahí, ¿vale? Esa luz en algún modelizado la tenemos por aquí, piscina 2, a ver. Bueno, son este tipo de luces, ¿no? ¿Vale? Que están en suelo y bueno, pues que en este proyecto las llevaba. Entonces esa es una familia que tuvimos que hacer, es proceso. Aquí pues está un poquito el ambiente más apagado y la luz se ve un poquito mejor. Esa es una familia externa, pues que uno debería saber manejar y llegar a hacer. Y por aquí, para hacer esta curva en la piscina, ¿no? Pues esta curva en la piscina lo que lleva es una familia in situ. Si yo selecciono, vemos aquí que tengo una edición in situ y también hay que manejar bien pues, este tipo de familias, ¿no? Tengo por aquí esto que estamos seleccionando, es justo una familia que le hicimos para restarle a lo que es el canto del forjado para que quedase curvito y que era un poquito como estaba, lo mismo que en los escalones, como veis por aquí, lleva también familias in situ.
No se puede hacer un proyecto sin familias in situ, siempre requerimos algún detalle pues, que uno tiene que ir gestionando. Lo mismo que esas son las in situ, las que requiere este proyecto en un sitio determinado y como es muy suyo. Y luego están este tipo de familias que son las externas, ¿no? Que dices, oye, pues yo me he hecho esta familia externa. Estas familias in situ son de este proyecto y hay familias externas, como es esta, que la voy a usar en muchos más proyectos. Entonces lo que hago, si edito familia, vais a ver que no estamos en el proyecto, directamente lo que me lleva es a la familia. Bien, esta es la familia que habíamos hecho. Bien, por aquí está su geometría, vamos a ponerlos en coloricos. Ahora veamos. Vale, este es el punto de luz y es una familia pues simplemente con un foco de luz y un vacío. Tuvimos que hacer un vacío para cuando llegase al suelo lo restase, ¿no? Le hiciese ese agujero y le pusiese. Bueno, pues esto un poquito hay que saber manejarlo. También tiene pues, lo que es un cristal con un material con autoiluminación, para que dé esa sensación. Este es el material con autoiluminación, que da sensación de que está encendido. ¿Bien? Bueno, pues estas son las familias, un poquito de repaso, pero vamos, habría que manejarlas bien, incluso paramétricas, que no he hablado nada del tema de que sean paramétricas o no. Si continuamos, lleva al siguiente punto, que es el de modelar. Modelar nos puede llevar a trabajar con masas. Vamos a hablar un poquito de la masa, porque las herramientas más sencillas entiendo que ya las hemos usado muchas veces, o bueno, escaleras, suelos, techos, cubiertas, barandillas, todo lo que es la ficha de arquitectura, en el caso de Revit 2013, pues esas son herramientas que vienen ya de otras versiones y que, bueno, bastante más normalitas. Entonces vamos a hablar un poquito de masa, vamos a hablar de superficie topográfica, un poquito de enlaces de muros. El tema de fases también es interesante, es meter el tiempo en el proyecto, pero es un poquito largo, así que eso tenerlo presente y en algún manual vamos a repasarlo. Vamos a hablar de la masa. Bien, vamos a cambiarnos a un proyecto por aquí que tengamos, o abrimos uno nuevo. Bien, con la plantilla arquitectónica. A ver, las masas y la superficie topográfica la tenemos aquí, todas. Tengo masa conceptual y modelo por cara. Todo esto es lo que requiere el uso de la masa. Y bueno, la superficie topográfica la tenemos aquí, que hablamos un poquito más adelante. Las masas pueden ser exentas, familias externas, que uno traiga y coloque, o puede empezar a generar una masa aquí directamente. La masa en sí lo que es como el envolvente del edificio. Puede ser el envolvente general o simplemente pues una fachada que tiene una forma un poquito más orgánica, un poquito que se sale de lo que es los muros siempre perpendiculares al suelo. Entonces vamos a requerir, o es una buena herramienta, hacerlos así. Se pueden hacer in situ, como una familia in situ solo de ese muro, o bien hago la masa, que hago la forma o la cobertura de lo que es este elemento que queremos, y luego usaremos estas herramientas para tocar una cara de esta masa, y tocando esa cara la convierto en muro, o podré conseguir un suelo o cubiertas tocando un poquito. Estas masas tienen una visibilidad independiente. Yo puedo verlas o no verlas dando simplemente un clic aquí. En principio siempre están apagadas porque es solo una herramienta para generar, gracias a ella o con ayuda de ella, los muros, suelos y cubiertas, pero no se suele renderizar, no se suele usar para mucha cosa más. Bien, aunque se podría, ¿no? Esto ya luego, pues cada uno cuando sabemos usar el software, pues la imaginación y lo que requiramos lo podríamos llegar a hacer. Yo en este caso voy a colocar una masa. Revit me dice que no tengo el modo de visibilidad bueno, vamos, que lo que va a hacer es encenderle. No tengo una opción más, o sea, me la enciende. Me dice que no hay ninguna cargada, como el hecho que quiero colocar, que si cargamos una. Y así hablamos de que pues, Revit nos trae en su biblioteca, en masas, nos trae una serie
de masas. Por ejemplo, una estructura de fábrica con cañón, le digo abrir. Y bueno, pues por aquí, como lo tengo que colocar en plano de trabajo, me deja colocarlo. Normalmente las masas son paramétricas, es decir, si mi proyecto requiere una forma parecida a esta, le daré aquí la altura del arco, le voy a dar 5 metros, veis como el arco sube. Luego resulta que la altura de mi edificio son 12 metros, que la anchura son 20 metros y la profundidad 40. Si le decimos todo esto, pues mi masa en este caso va cambiando. Bueno, mi masa no tengo más que cuando ya está aquí, decirle que quiero tocar y hacer una cubierta por cara, he cogido, toco la parte de arriba y le marco crear cubierta. Bien, se empieza a ver un poco raro, como si hubiera algún fantasma aquí, ¿no? Algo transparentoso. Bueno, eso es momentáneamente por la masa, cuando acabemos la apagaremos. Le puedo decir también en la ficha masa y emplazamiento que quiero hacer muro por cara. Siempre me fijaré en qué quiero ponerle, le voy a coger un ladrillo cara vista en el selector de tipo. También es importante la línea de ubicación, porque al plano que yo toque, ese, en este caso va a ser el exterior, ¿sí? Porque ahí lo está diciendo. Y voy a tocar aquí y entonces va a hacer el exterior. Si le digo que es el exterior, el muro nace de este plano hacia dentro. Bien, vamos a crear estos muros, ¿sí? Y ahora, pues por cambiar de herramienta, nos vamos a ir a masa y emplazamientos, a sistema de muro cortina. Voy a colocar un sistema de muro cortina ahí, aquí y aquí. Si le digo crear sistema, pues inmediatamente me lo ha creado. Y el tema de la visibilidad de masa, ahora apago mi masa para que veamos que en un Plisplus pues hemos hecho un edificio con esta forma y con una cubierta, 2 muros de ladrillo, 3 muros de ladrillo y sistema de muros cortina, que como conocemos lo que es un sistema de muro cortina, aquí le podríamos poner lo que llamamos los montantes y podríamos cambiar de panel, ¿no? O sea, podríamos hacer varias cosas. Bien. El tema de los suelos es bastante diferente, ¿vale? El tema de los suelos no es tan rápido, requiere un previo. Vamos a decirle a la masa que la queremos ver. Vamos a seleccionarla solo a la masa y vamos a aislarla. Bien. Y cuando yo quiero hacer un suelo de la masa, lo que tenemos que entender es que es una intersección de la masa con los niveles, ¿vale? Entonces deberíamos echar un vistazo a nuestros alzados, que es a donde vamos a ver los niveles. Tengo 2 niveles, en arquitectura, en referencia me permite hacer más niveles. Con un desfase de 3 voy creándome niveles, designando. Me creo es A6, A9 y A12. Bien, retomo mi vista 3D. Entonces, si yo selecciono, puedo decirle que quiero crear suelos de masa. Esto es un previo, no voy a crear un suelo, una entidad suelo con un... No, lo que voy a hacer es que reconozca en mi masa la intersección con los niveles. Esto no tiene entidad, pero cuando está así, ya podría decirle a masa y emplazamiento que quiero hacer suelos por cara y tocar esto. Las únicas suelos por cara que puedo generar en una masa son la intersección de esa masa con los niveles, y los he tenido que preparar. Si llego a crear suelo, pues ya tengo una serie de suelos. Si restablezco entidades, si apagamos la masa, pues acabamos de hacer un edificio con 5 plantas o con 5 forjados, un poquito de esta manera.